Buenísimo. Ya estamos llegando como a la mitad de este módulo. La idea es que, como les comentaba, la idea del curso era que lo divide en dos partes. Un primer módulo en donde vamos a ver la API más general de OpenAI, de cómo nos vamos a conectar con esto a través de APIs para utilizar los poderes de los LLMs. Y lo último que nos falta revisar, dado que ya trabajamos con todo lo que tiene que ver con herramientas de texto, vale decir, poder interpretar texto, poder generar textos de diferentes calidades, diferentes tipos, diferentes herramientas, como diferentes tipos de formato para responder, validaciones, más herramientas con las tools, etcétera, etcétera. La idea es que hoy día podamos ver los otros dos factores más importantes que tiene en este caso el trabajo con la API de OpenAI, que tiene que ver con el trabajo con imágenes y audios. Entonces, para eso, en verdad, en esta clase vamos a ver como hartos ejemplos de código, vamos a ir trabajando los varios y viendo como a modo general un poco cómo se trabaja en cada uno de estos modelos, ¿no? Entonces, primero partamos con las imágenes. En este caso, para generar imágenes, vamos a poder utilizar dos tipos de API de OpenAI. En primer lugar, vamos a poder utilizar la misma API Response, es decir, la misma que hemos estado utilizando hasta ahora, para poder generar y editar imágenes. En este caso, nosotros le vamos a tener que indicar que use una herramienta extra, en la cual él va por detrás llamar a otro modelo, que en este caso es el GPT Image 1, en el cual va a ser capaz de leer imágenes. La idea es que nosotros, dado que vamos a estar usando el modelo de response en el cual nosotros estamos pasando textos, nosotros aquí también vamos a poder empezar a pasarle imágenes, cosa que pueda empezar a leer o a poder revisar qué hay en la imagen. Y por otro lado, también va a poder utilizar esta herramienta para generar imágenes, creando como imágenes bien poderosas, bien buenas. En este caso, GPT Image 1 es un modelo multimodal, un modelo que va a trabajar con todas las herramientas de texto e imágenes. Y bueno, cuando fue lanzado fue bastante novedoso, fue causó harto revuelo, dado las grandes capacidades que tenía, dado que a diferencia de los modelos antiguos de imágenes, que en este caso con OpenAI trabaja con DALL-E, en este caso este modelo tenía un mayor conocimiento real de cómo funcionaba el mundo, por así decirlo. Entonces llegaba a cosas más realistas o podía generar o simular diferentes estilos. En este caso, como les decía, nosotros vamos a poder utilizarlo como un modelo específico, usando la API de imágenes con el modelo de GPT Image 1 para crear imágenes. O también vamos a poder utilizarlo como tool si es que queremos utilizarlo dentro de la API de responses. A modo general, aquí en esta imagen se ve cómo llamamos con la API de images. En este caso, si se dan cuenta, aquí siempre ponemos client responses. En este caso es images, dado que estamos usando la API de imágenes. Y aquí nosotros le vamos a poder indicar el modelo, así como otros parámetros. En este caso, los modelos disponibles van a ser GPT Image 1, como también DALL-E 2 y DALL-E 3. Lo más relevante de esto es que nosotros vamos a poder indicarle en base a este prompt, vamos a poder convertir este texto en imagen, vamos a poder darle instrucciones de qué imagen tiene que generar, así como otras configuraciones como puede ser la cantidad de imágenes, la calidad de la imagen, el tamaños, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vamos a poder utilizarla a través de la API de responses, como les decía. En este caso, la diferencia es justamente esa. Aquí estamos usando responses versus en la anterior que estábamos usando images, donde aquí nosotros vamos a poder interactuar con un modelo en el cual nosotros al darle una instrucción de generar una imagen, por ejemplo, este va a saber que puede utilizar esta tool en caso que se la indiquemos como una de las tools permitidas. Al usar una de las tools permitidas, nosotros aquí de todas formas pues, vamos a poder darle un par de configuraciones como era esta de las calidades, tamaños y modelos. Pero aquí va a tomar varias cosas por defecto, en este caso usando el GPT Image 1, y va a permitir generar la imagen. A nivel de tokens, el consumo es básicamente el mismo. Quizás este tiene un par más por la interacción con el texto, pero a priori ambos te van a cobrar por la generación de imagen. Antes, bueno, como les comentaba, estaba este modelo que era el DALL-E, que era el modelo de OpenAI para generar imágenes, donde tenía la versión 2 y la versión 3, cada uno con diferentes beneficios. En este caso, la versión 3 era la versión superior a la versión 2, pero que no tenía todas las capacidades o todas las funcionalidades que le dieron al modelo de V2. En este caso, GPT-1, el GPT Image 1, tiene un poco la como combinación de las diferentes capacidades, no directamente, pero es bastante similar. En este caso, por ejemplo, DALL-E 2, una cosa que permitía era, por ejemplo, que uno le entregaba una imagen con una cierta máscara, es decir, con otra imagen, pero con una parte recortada
de la misma imagen y te permitía inyectarle elementos a la imagen. En este caso, modelos como V3, DALL-E 3 o GPT Image 1 no lo puede hacer, pero puede hacer cosas similares basado en prompts. Una diferencia que tiene DALL-E con GPT Image, que quizás sale beneficiado DALL-E, que dependiendo del tipo de imágenes que queramos, es que DALL-E suele ser más rápida que cualquier interacción con GPT Image 1. GPT Image 1 en general se demora bastante en generar las imágenes. Entonces, si es que queremos tener una interacción rápida generando imágenes y no nos interesa que sea como algo tan realista o de tan buena calidad, podríamos llegar a utilizar modelos como DALL-E 3 para una interacción más rápida. Y por otro lado, GPT Image es nativamente multimodal, por lo que puede usar conocimiento del mundo, como les decía antes, para generar mejores imágenes. En este caso, ahí uno ya puede indicarle más tipos de elementos, como que investigue elementos o darle más contexto de elementos que sabe que existe, dado como su entrenamiento general como modelo. O como puede ser algún tipo de estilo, por ejemplo, dibújame como Disney, dibújame como, etcétera, etcétera. Como inserte cualquier estilo que no quiera, que sea muy realista, de alguna marca, etcétera. Perfecto, entonces, para que vayamos por parte, ahora vayamos a ver un par de ejemplos de código. En este caso, bueno, ya les subí a la plataforma, ahí se lo estaba subiendo justo al principio de la clase, tanto las presentaciones como los códigos que vamos a revisar ahora, eh, en caso de que quieran ir siguiéndolos por ese lado. En este caso, dentro de este ambiente de trabajo mío, yo ya tengo configurado mi ambiente virtual con las librerías importantes instaladas. En este caso es la librería de OpenAI y la librería de Request, que la vamos a usar un poco más abajo. Así que ya puedo empezar a ejecutar los códigos. En este caso aquí lo que vemos es un código que es, bueno, el mismo que estaba en la foto, donde aquí estoy haciendo el uso de la API de responses para crear la imagen, dándole el prompt. Por ejemplo, aquí le digo genera una imagen de un perro de color azul en estilo Disney. Si es que esto yo lo ejecuto, van a ver que se va a demorar bastante, alrededor se va a demorar entre 30 segundos a un minuto. Pero aquí lo importante es que, bueno, aquí le estoy dando qué modelo quiero que use. Aquí nosotros podemos darle cualquier modelo de uso de trabajo con texto. Y lo importante es que aquí en este Image Generation nosotros vamos a poder indicar al modelo que genera la imagen y por otro lado le vamos a poder pasar algún par de configuraciones para que genere la imagen en base a algunas características. En este caso, como siempre, en caso de que quieran después jugar con más configuraciones, dentro de la documentación de OpenAI, van a poder ver que en las tools está la configuración de imagen. Mejor aquí vamos a Platform y van a estar todas las configuraciones que uno le puede ir pasando. En caso de que quieran ver. Nosotros aquí vamos a ver algunas más estándar, como puede ser el tema de calidad y tipos de imagen, pero van a poder jugar con un par más después. Buenísimo. Aquí en este caso se me demoró 42 segundos en generarme la imagen. Dato importante que estoy exportando acá es que, bueno, aquí estoy imprimiendo primero el uso. En este caso vemos que me generó en input tokens, me generó 3181, mientras que tokens de output me generó 67. Es decir, bastante curiosa la distribución de tokens. Uno podría indicar que, o sea, uno podría pensar que iban a ser mucho más tokens de output. Y en este caso es porque dentro de los tokens de input es que van a estar un poco más considerados el tema de la imagen. Y es por un poco esto que les decía de que como estamos trabajando con tools, lo que hace esto es que por dentro va haciendo diferentes tipos de llamadas y las va considerando como diferentes inputs el poder generar la imagen. Y otra cosa interesante es que el modelo a la hora de generar la imagen no va directamente a generar la imagen, sino que va a tomar tu prompt, ¿qué le pasa? Por ejemplo, este era generar una imagen de un perro de color azul en estilo Disney y le va a dar una mejorada a este prompt antes de generar la imagen. En este caso aquí lo estoy imprimiendo, donde este es el prompt que me quedó. A cartoon style blue dog in a Disney-like art style, with large expressive eyes, a playful expression, a whimsical background. The dog should have fluffy dog for texture, a wagging tail and an energetic pose. Al final le está dando más descripción a la imagen. Yo aquí fue bien como no le dije tantas características a la imagen de qué cosas tenía que hacer y en este caso cuando hizo como su interpretación interna al hacer llamada a la tool, me va a generar un prompt con más detalles para que pueda generar una mejor imagen. Y quizás dos elementos importantes a nivel de código es que, bueno, aquí en este caso
en Image Data estoy guardando lo que es la información de las imágenes, donde por el ser el tipo de respuesta con tools que me está dando, me va a dar una serie de outputs, este resultado, esta respuesta. Este response va a tener diferentes tipos de outputs y por cada uno de esos outputs nosotros vamos a poder ver cuál es la llamada a la generación de imagen y dado que tenemos la llamada a la generación de imagen, podemos entregarle cuál es el resultado. Es un poco el cómo se lee esto, como va a pasar por todos los outputs y en caso de que esto sea verdadero, me va a entregar este resultado. Entonces me va a generar una lista con todos los resultados de llamadas de imagen de generar imagen. Y en caso de que en este caso tengamos una imagen generada, esta imagen me la va a estar dando en base 64. Y yo este base 64 después, que es un tipo de codificación de la imagen en este caso, de archivos, o de un tipo de codificación, vamos a poder decodificarlo y vamos a poder escribirlo como un archivo. En este caso, la imagen generada fue esta de acá, donde vemos que efectivamente calza con mi descripción de que genera un perro de color azul en estilo Disney. Se nota que tiene como toques clásicos de Disney y es un perro de color azul. Pero además tiene todas las otras características que aquí en este caso se le dio con el prompt mejorado, que tenía que ver mucho con el estilo de Disney de dibujar. Si vemos en este caso, bueno, este era el cómo lo escribíamos con la API de responses. Nosotros, bueno, también vamos a poder generarlo con la API directamente de las imágenes, donde tenemos un código muy similar, pero ahora en vez de utilizar la API de responses, vamos a usar la API directamente de images. En este caso, aquí vamos a ver que estamos dándole estas configuraciones, donde aquí nosotros vamos a poder pasar el modelo GPT-Image 1. También podremos pasarle modelos como DALI 2 a DALI 3. Vamos a poder pasarle el prompt, en este caso le estoy diciendo solo genera una imagen de un perro. Y otros parámetros o configuraciones, como puede ser la cantidad de imágenes que quiero que genere. Esto, por ejemplo, aquí me podría afectar en cómo me está dando esta cantidad de outputs. Vamos a ver cuál es la calidad, que en este caso aquí me estoy pidiéndole que yo le dibuje en alta calidad y de un tamaño de 1024 por 1024. En este caso, esta fue la imagen generada, que si se dan cuenta es una imagen de alta calidad, también una imagen cuadrada, como lo estaba pidiendo, que fuera de 1024 por 1024. Y bueno, una imagen realista, dado que no le pedí una configuración adicional. Y en este caso, en la configuración, vamos a ver que aquí no me generó ningún prompt, o al menos no se puede acceder así, directamente como antes. Pero el uso de tokens ahora sí como calza un poco más con como la teoría que podríamos conocer, que en este caso el input fue bastante corto, genera una imagen de un perro, pero también en el output vamos a ver que está claramente la imagen o todo lo que sacó, que en este caso es este texto, es el base 64 de la imagen, un texto bastante largo, no alcanzo a verlo completo en mi terminal. Eh, pero que ahí está toda la imagen generada, que después, usando la misma estrategia que antes, puedo entrar a escribirla. Entonces, esas son las dos formas que vamos a tener para generar imágenes. Ahí uno puede ir cambiando el tipo de modelo y va a ir cambiando las configuraciones que uno puede tener. Por ejemplo, si es que le voy a poner 02, 01, le voy a quitar parámetros y voy a usar que use DALI 3. Sí. Vamos a ver que me va a generar una imagen diferente. Entonces, en base a estos elementos, nosotros vamos a poder ir configurando qué modelo queremos que utilice y también, bueno, vamos a llegar a otros resultados de imágenes. Ah, ese no lo usa tal cual así. Ah, bueno, para no enredarnos, que imprime diferente los datos, después le voy a dar un ejemplo de cómo se utiliza con otros modelos. Es una importante consideración cuando uno está trabajando con estas APIs. Hay veces que dependiendo del modelo que uno utilice, la respuesta del objeto final es diferente. Entonces uno tiene que revisar dentro de la documentación cuáles son los outputs para cada modelo para poder recorrerlos correctamente. En este caso, por ejemplo, si usamos DALI 3, directamente no me va a dar response usage, dado que no me exponen los tokens de esa forma, se exponen de otra forma, y por eso entonces estaba cayendo. Bueno, para no enredarnos, vamos a seguir. Ah, aquí tengo el ejemplo con DALI. Con esta imagen, en este caso, bueno, vamos a ejecutar el código 3, donde en este caso, aquí lo tenemos.
vamos a ver que le estoy dando un par más de configuraciones. En este caso también le estoy configurando el modelo con DALL-E 3. Le estoy diciendo que genere la imagen de un perro, que lo mismo tamaño y tipo de respuesta antes. Pero aquí hay una diferencia donde antes la respuesta yo no les indicaba qué tipo de respuesta quería. Para decir, este response format estaba vacío. Y este response format puede tomar estos dos valores, URL o B64JSON. Por defecto, este siempre me va a dar B64JSON, que era ese base 64 que nosotros podíamos ver en el texto enorme, este código de ahí. Pero uno puede, dentro de todo esto, darle una respuesta que me formatee en un URL, donde ellos me va a dar una URL que tiene una expiración. En este caso, va a durar hasta las 20:51, que es la fecha que sale acá de la expiración. Y si yo accedo a esta URL, vamos a abrir la imagen generada, que en este caso es esta de acá. Esta es la imagen que en este caso me generó DALL-E 3, que si se dan cuenta igual se demoró harto menos que los modelos de GPT-1 Image. En este caso los de GPT-1 Image, GPT Image 1, perdón, se demoraban alrededor de 40 segundos, 60 segundos, este se demoró 20 segundos. También aquí tengo descargada la imagen. Y lo importante, o quizás a nivel de código para que también lo tengan claro, la forma de poder generar este código, esta imagen guardada, es que nosotros, cuando tenemos, esto de acá, una respuesta de URL, nosotros podemos usar la librería de request, que esta es la librería que usamos para conectarnos con APIs. Bueno, aquí tenemos que hacer una llamada HTTP GET a esta URL, que es básicamente lo que hizo nuestro navegador acá. Y con eso nosotros vamos a poder leer su contenido, que en este caso el contenido es directamente una imagen y no un resultado de una API con JSON. Entonces, dado que es el resultado de una imagen, nosotros podemos leer su contenido y por tanto después escribirlo. Entonces, esa otra quizás configuración o parámetro relevante al usar las imágenes. En uno estamos usando directamente que nos entregue la imagen completa en la respuesta y en otro le estamos pidiendo que me que me genere un link para darme la imagen y que no me mande la imagen directamente. Esto puede ser bueno en caso de que tengamos alguna consideración en cómo estamos haciendo la transferencia de información o, claro, transferencia de información entre cada una de las solicitudes. Vale decir, si tenemos una aplicación que está trabajando con nuestra API, que nuestra API le pega a OpenAI, quizás queremos que nuestra API le pida a OpenAI una URL, cosa que esta URL yo se la mando a mi aplicación móvil, la aplicación frontend, mi aplicación web, y esta vaya a buscar la imagen. Versus el hecho de que la imagen me la entregue completamente a mi API y que yo le mande esa imagen a mi aplicación. Eso a nivel a veces de transferencia de datos puede ser un poco más caro, un poco más lento. Entonces, lo bueno es que tenemos esta forma de hacerlo, entonces podemos entregarle directamente una URL como output y esa URL se puede leer con un cierto tiempo bien adecuado. Entonces, esas son las formas o diferentes elementos que podemos utilizar a la hora de generar imágenes. Uno puede ir jugando con estas configuraciones y nos va a ir dando cuenta de cuáles son los diferentes resultados. Cada una de estas configuraciones claramente tiene algún un tipo de pricing diferente, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta clase. Ah. Entonces, esa es la generación de imágenes. ¿Con qué seguimos? Bueno, dijimos que estos modelos también podían entender de las imágenes, entonces la idea es que vamos a ver cómo estos modelos trabajan este análisis de imágenes. En este caso, se le conoce como la API Vision, la API dentro de OpenAI, que va a ser encargada de trabajar con la lectura de imágenes. La idea es que esta API, estos modelos, esta configuración, va a tener la capacidad de ver y entender, entre comillas, qué es lo que tiene una imagen. A priori, lo que van a entender es la mayoría de los textos, objetos, colores y texturas. Vale, es decir, van a poder hacer un análisis de diferentes factores que tiene la imagen o de cómo está compuesta la imagen y va a poder describírtelo o hacer alguna interpretación con estos. Lo que sí no es tan bueno estos modelos es, por ejemplo, poder identificar un reconocimiento espacial. Vale, decir, por ejemplo, eh, que a la izquierda está el sofá y a la derecha está una lámpara. Esto tiene varios usos. El hecho de que estos puedan entender la imagen, donde por ejemplo podríamos usar esto para pedir alguna descripción de lo que está viendo en la foto, cosa que vamos a hacer algún trabajo posterior con ello.
o hacerlo como una especie de OCR Express, que en este caso los OCR son estas herramientas que nos van a permitir extraer el texto de la imagen. Podríamos utilizarlo una especie de eso, una especie de OCR Express. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el uso de análisis de imágenes? En este caso tiene esta que sale mencionada acá. En primer lugar, las imágenes médicas se sugiere que no se analicen. En algunos casos te va a dejar y en algunos otros casos no te va a dejar analizarlas. Esto por la cantidad de errores que puede cometer en eso y que no es una buena práctica depender de este tipo de modelos para revisión de imágenes médicas sin que haya un intermediario, un profesional de por medio, ¿no? Otras limitaciones son los textos con caracteres de otro alfabeto, que no sean de origen latino, ¿cierto? En este caso, todos los que sean como tipo japonés, chino, o cualquier otro tipo de letra hebreo, etcétera. Todo ese tipo de alfabetos no son tan buenos leyéndolo, como si va a poder leer bien, por ejemplo, español o inglés. También no es bueno leyendo textos pequeños. La idea es que sea un texto que sea legible por una persona natural. Si es que no estás con tiene si no tiene una suficiente calidad de lectura que una persona lo pueda leer, es muy probable que el modelo tampoco vaya a poder leer bien ese texto. Aquí lo que les comentaba del reconocimiento espacial, estos modelos no van a poder identificar correctamente qué es lo que está en cada posición, pero sí te va a poder hacer un reconocimiento general de lo que hay en la imagen. Las imágenes de tipo panorámicas en ese formato tampoco va a poder leerlo bien. A la hora de hacer conteos tampoco es bueno. En general, como hemos visto, los LLMs no saben contar, no saben leer correctamente el texto o contar, por ejemplo, letras. Menos van a poder contar dentro de una imagen qué es lo que hay. Solamente van a ir interpretando los elementos que se ven, ¿cierto? Y analizando cómo responder. Y lo último también tienen algunas protecciones para que sean evitados en el uso de la resolución de captchas. La idea es que los captchas son las herramientas que nos permiten evitar que un robot consuma nuestros recursos. Entonces la idea es que OpenAI también va a hacer que no puedas leerlos. Entonces, con esto la idea es que nosotros podamos hacer diferentes tipos de trabajos sobre estas imágenes, donde vamos a poder, por ejemplo, identificar que hay un sofá, una lámpara, un mueble, pero no vamos a poder leer textos que, por ejemplo, aquí no se ve qué dice este texto, yo como persona no lo veo, el modelo tampoco va a poder entenderlo. No me va a decir que esto está a la izquierda, esto en la parte de arriba derecha está exactamente aquí. No va a poder identificar bien esos elementos, pero sí me va a poder identificar qué tipo de zona está trabajando o está viendo. ¿Cómo lo vamos a poder utilizar? Bueno, nosotros en la API de Responses vamos a poder enviar las imágenes donde si le mandamos un tipo de input de imagen, eh, el modelo, la API de Responses, va a poder interpretar, va a poder leer esta imagen y hacer una respuesta sobre ella. En particular, nosotros antes siempre estábamos enviando aquí un input text o un input donde simplemente le pasábamos dentro del content, le decíamos al role user, pero en el content simplemente le pasábamos un texto. Bueno, este content lo podemos hacer un poco más complejo. Por ejemplo, pasarle un arreglo para pasarle diferentes tipos de inputs, diferentes entradas a este contenido. Y estas diferentes entradas podrían ser de diferente tipo. Por ejemplo, puede ser un input text, que sería, en este caso, qué es lo que es en la imagen, que esto sería literalmente lo que antes le pasábamos como texto directo de input. O también podríamos pasarle uno como de input image, que en este caso nos va a permitir algunos otros par de parámetros, como puede ser image URL en el cual nosotros vamos a poder pasarle alguna imagen que ésta pueda interpretar. La idea de poder pasarle estos múltiples inputs en una sola llamada es que todo esto va a estar considerado dentro de los tokens de input, eh, pero va a poder interpretarlos y trabajarlos en conjunto. ¿Qué requisitos tiene el uso de la API de Vision? Bueno, en particular tiene que seguir estos cuatro formatos. Puede ser imagen en PNG, JPG, WebP o GIF, siempre y cuando el GIF no sea animado. La idea es que sean imágenes estáticas. No podemos mandarle más de 500 imágenes por solicitud y en total tiene que pesar todo 50 megabytes. Es decir, ahí uno puede hacer el cálculo de qué imágenes le puedo mandar para que me pueda procesar todo. Nuevamente, la imagen tiene que ser entendible por un humano. Si es que un humano no puede interpretar correctamente la imagen, el modelo tampoco lo va a poder hacer bien. Y importante que no se le puede mandar contenido NSFW, esa es la sigla de Not Safe for Work.
que vale decir cualquier contenido que, en este caso, la API de Moderation nos decía, por ejemplo, que era contenido ilícito, de violencia, ese tipo de imágenes tampoco se las vamos a poder pasar. Entonces es importante que con las imágenes también usemos la API de Moderation para entender si es que estas imágenes son válidas o no. Y veamos un par de ejemplos. En este caso acá, tenemos que... ya hice. Tenemos que vamos a usar la API Vision, donde le estamos pasando, esta es la misma foto que, lo mismo de la foto que estábamos viendo en las dispositivas, así que lo voy a partir de ejecutar para adelantar. 04, donde lo importante es que aquí estamos usando el modelo GPT-4 Mini, entonces un modelo no es el más poderoso como podría ser el GPT-5, y le estamos pasando, dentro de este input, le estamos pasando todas estas anidaciones más complejas para que pueda interpretar bien o poder pasarle más tipos de inputs. En este caso estamos pasándole este input de texto, que pregunta qué es lo que ve en la imagen, y también le estamos pasando una image URL, donde aquí, a nivel de texto, le estoy formateando una imagen que tengo localmente. En este caso estoy usando esta función encode_image, que básicamente lo que hace es abrir la imagen con Python. En este caso, este path que está localmente es 03.perro.png, que es la imagen que acabamos de generar. Y vamos a utilizar base64 para poder codificarla y poder enviársela a OpenAI. En este caso, tal como OpenAI nos podía enviar un base64 o nos puede enviar una URL, nosotros vamos a poder pasarle un base64 o una URL. En este caso, aquí le estamos pasando un base64 para poder trabajar con ella. Y bueno, lo que vemos en esta respuesta, vemos que en este caso esta es la cantidad de tokens que utilizó y esta fue la respuesta. En la imagen veo un perro de aspecto, en la imagen veo un perro de aspecto feliz y amigable, con un pelaje marrón y collar. Está de pie en un parque iluminado por el sol, rodeado de árboles y césped verde. Su lengua está afuera, lo que sugiere que está disfrutando el momento. La escena transmite una sensación de alegría y vitalidad. Entonces, efectivamente vemos que realmente está describiendo lo que vemos en esta imagen, que fue la imagen que acabamos de generar. Y en base a ello nos va a generar un texto en base a lo que puede interpretar de lo que analiza. Aquí en los tokens podemos ver que quizás lo más relevante es que la cantidad de tokens de input que usa es bastante grande, dado que la cantidad de datos que tiene que hay dentro de esta imagen que estamos enviando. En este caso, como estamos usando la API de responses, todo lo que es de la API Vision se va a cobrar a nivel de input tokens y output tokens, tal cual como si fuera texto. Y bueno, ¿cómo lo podríamos hacer a nivel de URL? En este caso, lo único que cambia dentro de la llamada es que en vez de formatear el base64, que así es como se ve un base64, tiene una cabecera donde le digo qué tipo de datos es. En este caso, que es una data, es una imagen en PNG, dado que yo tengo un PNG guardado. Y luego, ¿cuál es el base64? Uy. Cuando es URL, yo directamente le voy a entregar la URL y en base a eso va a poder analizar la imagen. En este caso, si es que ejecuto este código, vamos a ver que lo que estoy haciendo aquí en el código es utilizando la API de obtener imágenes de perro. Esta es la misma API que utilizamos en la primera clase a modo de ejemplo. Donde en este caso, por ejemplo, me dio esta imagen de este perro bien amigable. No se ve amigable. Aquí nosotros con esto, en base a esta URL, también nuevamente estamos utilizando la librería de request para poder leerla, cosa que podamos guardarla aquí dentro de mi archivo. Y dado que la tengo acá, la podemos utilizar. Y bueno, en este image URL estoy guardando cuál es la URL de la imagen, que fue lo que imprimí acá. Y en esa misma URL de la imagen es la que yo le voy a mandar a OpenAI. Vale decir, aquí directamente le estoy mandando esta URL que OpenAI va a intentar accederla. En caso que la URL no sea pública, va a fallar la lectura, dado que OpenAI necesita poder abrirla para poder leerla. Entonces es importante que sea una imagen pública o al menos que sea un link con consumo público. Perfecto, entonces estas serían las dos formas de poder pasarle imágenes. En este caso vamos a poder pasarle como base64 o como API URL. Y en base a esto nosotros vamos a poder ir generando más elementos y pasándole
vamos a poder pasarle diferentes inputs. Por ejemplo, aquí, si es que nosotros quisiéramos, podríamos seguir generando una conversación donde siempre vamos a tener que pasarle todos los elementos. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de inputs. Podríamos agregar más mensajes. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que estoy dando algo de un rol de assistant, que me dio esta respuesta de acá. Y yo podría empezar a hacer más preguntas sobre la imagen o incluso pasarle más imágenes para que pueda comparar u otros elementos. Eso es algo que van a poder hacer con esta API. Lo importante es que cada vez que estemos trabajando con estos inputs, le pasemos todos los elementos del contenido que queramos, que podamos generar este arreglo de content con todos los inputs, y en base a eso pasarle todos los mensajes, que es todo lo que va a estar en la context window, por tanto, todo lo que va a utilizar para responder. Y bueno, quizás otra cosa que podríamos hacer dentro de... a ver, hice un cambio. Dentro de esto de generación de imágenes, sería con cómo lo podríamos hacer con múltiples turnos o con los chats que estaba comentando recién. En este caso, por simpleza, voy a pedirle que utilice la generación de imágenes y que use este Privacy Response ID para no tener que estar yo almacenando todo elemento de los mensajes. Donde aquí lo relevante es que vamos a trabajar tal cual como estábamos haciéndolo antes, solamente que eh, aquí, a ver, aquí me voy a guardar la imagen. Sí. Aquí vamos a tener diferentes turnos para trabajar como en un chat. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner, genérame la imagen de un perro en la playa. Esta me responde. Bueno, entonces aquí es lo que está haciendo esto de acá. Está enviándose estos inputs y en caso de que tengamos un progress response, va a poder inyectárselo, por lo que aquí vimos, como vimos en otro ejemplo en otras clases, que va a almacenar toda la historia del chat, por tanto va a agregar todos los elementos de la conversación completa al context window. Por tanto, podríamos iterar sobre ella. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Que vamos a poder generar una imagen y luego en las siguientes respuestas vamos a poder ir agregándole más elementos o trabajando sobre esta misma imagen, dado que va a estar los elementos en la context window. En este caso, esta fue la imagen que me generó, donde yo ahora le quiero decir, agrégale lentes de sol. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esto? Debería, dentro de su chat, dentro de sus respuestas, como tiene este Previous Response ID, va a interpretar todo el elemento, todo lo que está hacia atrás, y por tanto debería saber qué es lo que tiene esta imagen y por tanto cómo poder modificarla. Esperemos unos segunditos a que se ejecute. Felipe, mientras tanto, aprovechando. Gabriel, una pregunta. Entiendo que estas son imágenes generadas, ¿cierto? ¿Hay alguna forma de detectar cuando es una imagen generada o una imagen que ya existe? Mm. Directamente con estos modelos, no. En este caso, como, o sea, siempre se habla de que nosotros podríamos agregarle algunos, o se le pueden agregar algunos, como información que no sea visible para las personas, pero que sí esté dentro de la metadata para poder detectarla. Pero no es algo que realmente se haga siempre. Entonces va a depender mucho de eso, como quizá una intervención más nuestra, más que eso. Al final el modelo va a interpretarlo tal como sería una persona, entre comillas, entonces no tendría la capacidad de definir realmente si es que es de una persona o no. Sí, a veces lo que hacen estos modelos, dado que tienen pueden hacer las interpretaciones, pueden ayudarte como o pueden definir si es que algunos parámetros importantes que están en la búsqueda para intentar detectar si es que es generado o no. Por ejemplo, si uno le pasa una foto y uno le pide que identifique si es que es real o no, va a intentar identificar patrones como, no sé, cosas, malformaciones en las manos, que tenga dos manos derechas, que tenga algunas luces o sombras diferentes. eh, pero hasta donde sé, estos modelos no van a identificar con certeza si es que realmente son generados o no. Al menos con estos de OpenAI. Iglesia.
Y bueno, aquí vemos entonces que es una imagen muy parecida a la anterior del perro alegre, pero además ahora tiene estos lentes de sol. Entonces efectivamente vemos que sí sabía cuál era la imagen que estaba antes generada, dado que yo aquí en el segundo mensaje solamente le dije agregar lente de sol, nunca le indiqué de que un perro o en la playa, pero sí efectivamente estaba utilizando el mismo tipo de imagen de antes. Entonces con esto vemos que nosotros podríamos trabajar con como generar imágenes en múltiples turnos, trabajar con imágenes en un chat con diferentes intervenciones. Y la única diferencia que tenemos con lo de antes es que vamos a tener que en cada intervención pasarle, en cada intervención que necesitemos, pasarle las imágenes. Y si es que esto nos respondió a nivel, o sea, si vamos a dar la imagen que nos generó él, si es que se la pasamos dentro de los mensajes como la respuesta del asistente, no vamos a tener ningún problema en que el modelo la entienda. ¿Qué más nos queda de revisar de las imágenes? Bueno, algo no menos importante que tiene que ver con el pricing, donde básicamente aquí lo que hace es que va a seguir la misma lógica de tokens de input y tokens de output que usa todos los otros modelos, pero tiene algunas consideraciones especiales, sobre todo a la hora de generar imágenes. En este caso, para calcular, perdón, para leer la imagen. En este caso, para calcular los tokens, en general va a ser este como tipo de algoritmo, donde va a dividir la imagen en diferentes bloques. Va a tener un tamaño máximo en el cual si es que supera ese tamaño va a achicar la imagen para que, o sea, manteniendo su escala. Y por otro lado, bueno, esta imagen reducida la va a separar en bloques y cada bloque va a corresponder a una cantidad de tokens predeterminada. Para los modelos de GPT-5, 4, 4.1 o 4, en general los modelos que vamos a usar con la API Responses va a tener este tipo eh, de cálculo de costos, ¿ya? En este caso, como se ve acá, va a separar en bloques de 32 por 32 píxeles para cubrir toda la imagen. En este caso, si es que tenemos algunos elementos que se salgan del bloque porque no alcanzó con esta proporción, va a dejarlo como parte negra del cuadrado. Entonces, en este caso, aquí podemos usar esta fórmula para poder calcular la cantidad de bloques que van a necesitar. Si en este caso el número de bloques es mayor a 1536, va a reducir la imagen lo más posible hasta que use máximo 1536 bloques. Básicamente ese es el máximo de tokens que te va a cobrar, el máximo de bloques que va a generar y por tanto el máximo de tokens. Y luego la cantidad de tokens se calcula en basado a ese elemento, aplicando un multiplicador adicional dependiendo de qué modelo estamos utilizando. En este caso estos multiplicadores van a incrementar el costo, ¿cierto? Y aquí hay algunas consideraciones para qué tipo de modelo, cómo va a ir considerándolo, donde aquí vemos que va, por ejemplo, a modificar las imágenes para que estén en 2048 por 2048. Va a hacer que la parte más corta de la imagen tenga 768 píxeles. Va a contar cantidad de cuadrados de 512. Hay varias consideraciones que podemos ir haciendo. Y aquí también para la lectura nos va a decir que, este caso de lápiz de Vision, nos va a decir cuánto es cada token, perdón, cada bloque, donde por ejemplo usando GPT-5 va a cobrarte por cada imagen que analices 70 más 140 por cantidad de bloques que hay, donde la cantidad de bloques que hay va a depender de tu tamaño o proporción de la imagen. Con GPT Image 1, en la generación de imágenes, es la misma lógica que estábamos viendo acá, pero en vez de agrandarlo a 2048 por 2048, lo escala a 512 píxeles, un poco más pequeño. Es importante que nosotros vimos que podíamos generar esta fidelidad de la imagen como la calidad, donde podíamos poner, por ejemplo, que fuera alta o baja. En este caso, eso nos va a afectar en cómo se consideran los tokens, donde en este caso, cuando la calidad es baja, va a ser 65. Perdón, el costo base es 65 tokens y después cada bloque 129 tokens. Así que ese es un poco el cómo se calculan los tokens usados cuando estamos trabajando con imágenes. Vale decir, si es que estamos considerando solamente los tamaños de las imágenes, vamos a poder determinar más o menos cuántos tokens va a utilizar y por tanto cuál va a ser el costo de utilizar esta API.
Buenísimo. Profe, Vamos con el como audio una ahora duda, entonces. ¿Ah, sí? eh, ¿cómo puede incorporar el tema de las imágenes el API Moderation? ¿El cómo? En la primera derecha. Perfecto. Tal como nosotros le estamos mandando el contenido recién directamente, ¿cómo se llama esto? Como texto, nosotros ahí podemos mandarle un objeto que nos va a decir exactamente cómo es. En este caso, como para no marearnos, vamos a ir aquí en la documentación, donde vamos a buscar la API de Moderation. Y aquí en el input vamos a ver que, ¿dónde está? Eh, Aquí, imágenes. Aquí está. El input, tal como nosotros aquí vimos que recién le pasamos un arreglo con los diferentes inputs, aquí también tenemos que pasarle el image URL y después el URL. Entonces, déjame ver si esto me lo da en Python. Aquí estaría este ejemplo. En este caso, basta con que le pasemos este objeto y va a poder leer la imagen. Nicolás. Sea, mira, es que tengo una duda. El clásico tipo de los PDF, pero no el Ujú. PDF que uno puede seleccionar el texto, porque ¿para qué? Pero en Ah, el caso de que son como escaneados, ponte tú. Y te pongo el caso práctico, estoy pensando en hacer un repaso de licitaciones públicas, que eso normalmente son documentos que se escanean, ¿cachai? Entonces, como para poder tomarlo y convertirlo en información estructurada. ¿Serviría esta API de imágenes o tendría que el PDF pasar la imagen y la imagen pasarlo para acá? con la API de imágenes tendrás que hacer ese proceso que dices. Ya, Pero que de todas formas, si es que tienes el PDF completo, como puedes abrirlo con Python, en Python tú puedes como sacar cada página y transformarla en imagen y pasárselo claro, directamente a la API de imágenes. claro, Lo que ya, sí como vale, quizás disclaimer es que puede ser como una muy buena prueba de concepto el usarlo directamente para extraer el texto, pero a la hora de hacer un OCR como muy masivo va a salir un poco más caro de lo que saldría usar un OCR que hay varios también como ya hechos y que quizás ujú, es mejor que los leas esos PDF, o sea, esos PDF los transformes a fotos, la foto la pasas por un OCR estándar y el texto que te da el OCR estándar pasárselo a OpenAI para que te lo pueda estructurar. Que ahí creo que como ahorrarías harto costo de lectura. Como prueba de concepto, entiendo. sacarlo del OCR, usar la API de imágenes para la OCR va a estar bien, pero a gran escala va a ser Ah, bastante más caro. vale, vale la approach, porque de hecho quiero hacerlo, entonces hay que cuidar el costo. Muchas gracias. Eso. Es importante cuidar los costos. Buenísimo. Perfecto, entonces eso es lo que les quería comentar de la API de imágenes. Se encuentra en verdad bastante simple, no tiene tantas configuraciones como tiene la parte de texto. Creo que todavía los LLMs son aún mucho mejor en todo lo que es tema de texto que en otros trabajos como puede ser imágenes. Ha avanzado bastante, pero siguen como resaltando más en el tema del texto y también tiene más configuraciones que podemos hacer al respecto dentro del texto. Con imágenes un poco más simples y con audio también. Vamos a tener pocas configuraciones, API específicas que vamos a poder utilizar, pero que también le vamos a poder sacar un buen provecho. ¿Qué vamos a poder hacer con la API de imágenes? De audio, perdón. En este caso vamos a poder hacer, en resumen, las dos operaciones más estándar que vamos a sacar, que tiene que ver con usar la API de audio para transformar de texto a audio o para transformar de audio a texto. Vale decir, transcribir un audio o hacer que la máquina te hable un texto. Hay algunas interacciones que vamos a poder hacer con texto, que vale decir que podríamos hacer que yo le mande un texto y me responda con voz, pero aquí tendríamos que usar la API de completion, que la API de completion es un poco, entre comillas, la API antigua de respuesta, que es como la API response llegó como a reemplazar esta API, y no la vamos a ver acá. La verdad, a nosotros nos va a bastar con el trabajo de texto a audio, audio a texto, que son con ese estándar, con esa base, podemos hacer de todo. Entonces, la idea es que nosotros, tal como vimos en las últimas clases, que por ejemplo podíamos usar modelos específicos para tareas específicas, donde por ejemplo teníamos un modelo que recopilaba datos y otro que me generaba un output más configurado, con esto vamos a poder hacer algo parecido.
pero para quizás encadenar otro tipo de funciones. Por ejemplo, que yo grabe una nota de voz, que un modelo me lo pase de audio a texto. Ese texto yo solo puedo pasar a la API response como texto, que me responda un texto, y ese texto que me respondió la API response, transformarlo a audio. De esta forma podría ser mi propio chat de voz con esta API, donde encadenando estas tres funciones, audio a texto, responses API y texto a audio, voy a poder hacer que este me, entre comillas, esté hablando directamente con el modelo. ¿Cómo se ve el uso de esta API? En verdad es bastante simple y directo como lo vimos con las imágenes, donde en este caso vamos a poder usar la API de speech para poder crear un audio, donde aquí por ejemplo le podemos pasar estos modelos, estos inputs y configuraciones para poder configurar, vale decir, ¿cómo se llama esto? El audio. Y por otro lado vamos a poder hacer algunas transcripciones para poder, donde le vamos a pasar un archivo de audio y que me indique qué es lo que dice este audio. Veámoslo a nivel de código. Buenísimo. Entonces aquí yo voy a ejecutar el archivo 7 que es el texto speech, donde aquí yo le estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que hablo español. La idea es que esto le puedo configurar ciertas velocidades, le puedo configurar ciertas voces y puedo dar alguna instrucción. La idea es que en esta instrucción yo puedo configurar algunos elementos adicionales que me va a incluir dentro de la voz, que no son directamente eh, qué es lo que está diciendo, pero sí va a ayudarme a generar un texto, un audio como yo espero. En este caso lo ejecutamos y me generó este audio, que vamos a ver si se escucha. Hola, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que hablo en español. Entonces aquí directamente vimos que efectivamente me dijo completamente este texto. Se notaba que me estaba hablando un poco más lento, quizá un tono triste, o sea, lento en un tono triste. Y se notaba que en algunas partes forzaba un poco más ese característico acento español. Entonces aquí nosotros podemos hacer diferentes configuraciones cambiando, por ejemplo, cuál es la velocidad. Por ejemplo, yo le podría decir que esté en velocidad por 2 Hola, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que hablo en español. o cambiar los tipos de voces. En este caso, para los tipos de voces también van a poder ver directamente en la API de OpenAI, donde aquí les va a decir, ¿dónde está ahí? Vamos a ir a la API Reference, donde aquí vamos a poder ver exactamente todas las voces que esto es capaz de generar. Voices, ¿dónde estás? Audio. Aquí. En este caso me tiene este tipo de voces: Aloy, Ash, Ballad, Coral, Echo, Fable, Onyx, Nova, Sage, Shimmer, Burst, Marine. Además se pueden generar algunos tipos de voces que aquí hay unas guías para poder generarlo. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a cambiarlo a Onyx ahora. Y va a decirle de México o español, nomás no le voy a decir nada. Y le vamos a pasar en un tono alegre. Profe, por favor. Y vamos a ver que se genera este audio. Hola, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que hablo en español. Entonces ahí se nota que cambia completamente la voz, dado toda la cantidad de configuraciones extras que se pueden ir cambiando. Entonces aquí lo importante es que nosotros vamos a poder utilizar los diferentes modelos que tenemos disponibles con diferentes voces y en base a eso nosotros ir configurando qué es exactamente lo que queremos. Aquí es importante que la velocidad es importante, o sea, puede ir de 0,25 hasta 4, donde uno es por defecto, y bueno, en verdad podemos hacer todas estas voces. Hay una gran cantidad de idiomas disponibles que pueden hablar estos modelos. Dentro de la API de OpenAI también los van a poder encontrar, a priori todos los que más tradicionales van a estar. Y bueno, si es que yo ejecuto ahora el código 8, vamos a ver cómo me lo interpreta usando estos dos modelos, donde primero podemos usar el modelo GPT-4 otro Transcribe o por otro lado el modelo Whisper 1.
donde van a tener algunas consideraciones. En este caso, para poder abrir un archivo, basta con que, bueno, lo abramos con la API, con la función de Python de poder leer un archivo. Y ese archivo se lo vamos a mandar directamente a la API de audio y de transcripciones. Aquí hay una consideración importante que son sobre el prompt y sobre el response format, donde es importante que el prompt nos va a poder ayudar a hacer algunos elementos o hacer una mejor transcripción. Vale decir, por ejemplo, aquí yo le puedo indicar si es que está hablando en español o en otro idioma para que algunas palabras o algunos modismos me los pueda considerar mejor. Otro tipo de cosas que podemos darle es información, por ejemplo, de algunas palabras o siglas claves, donde puede ser muy diferente el contexto en el que estemos hablando, el qué lenguaje o qué palabras va a ir transcribiendo. Hay quizás algunas siglas que son más técnicas, que si es que no se las decimos, no las va a interpretar bien. O va a poder, si es que nosotros se la decimos, por ejemplo, no sé, que estoy hablando del LRE-1098. Si es que después le doy el texto LRE 1098, va a interpretar que es esto con un guión de medio. Y no como letras más independientes o palabras más específicas diferentes. Entonces es importante usar el prompt para poder configurarle, dar más ayuda a esta API de transcripción para que pueda transcribir mejor. Y por otro lado, papap, darle esta configuración. Ah, sí. Otra cosa que puede ser importante para el uso de prompt, aquí igual tiene una cantidad de tokens límite, no puede ser tan grande. Y algo bueno es que podemos darle una ayuda en caso de que estemos como cortando el texto en múltiples partes para poder transcribirlo. En este caso, en este caso es que vemos la transcripción. Transcription. Vamos a ver que el modelo, a ver si es que aquí me dice la limitación. No, no me la dijo acá. Bueno, tiene aproximadamente un límite de, si mal no recuerdo, 5 minutos de audio. En caso si es que queremos mandar un audio más grande, lo que vamos a tener que hacer es repartir el audio en diferentes bloques, en diferentes chunks, que nosotros podemos mandar sobre el modelo para transcribir audio por audio. Ahí unas técnicas importantes es que hay veces como estamos haciendo bloques en base como a duración, siempre vamos a poder cortar una palabra por la mitad. Entonces, una estrategia o algo que uno puede hacer dentro de estos prompts de transcripción es pasarle cuál fue el último texto transcribido o cuál fue la última parte del último texto transcribido, cosa que en la nueva transcripción pueda interpretar em, si es que hubo una palabra cortada o que llegó a la mitad antes o que la dijo, o en caso de que estemos generando como algún overlap entre estos audios, qué parte es el overlap en base a estos prompts, cosa que podamos concatenar correctamente los textos. Entonces, en el prompt este tiene harta más configuración y cosas que podemos ir haciendo para poder que transcriba mejor. Así que es importante usarlo correctamente. Y lo otro que tenemos de importante es el response format. En este caso, el response format puede ser estas cuatro opciones. Puede ser JSON, text, SRT y verbose.json. Nosotros vamos a tener diferentes modelos para transcribir. En este caso, por ejemplo, estamos usando GPT-4 o Transcribe, que es como el de los más modernos dentro de transcripción. Y en este otro caso estamos usando Whisper 1. ¿Por qué es importante esa consideración? Porque, como nos dice acá, para GPT-4 o Transcribe, solamente pueden respondernos en JSON, que el formato JSON básicamente nos va a entregar el texto que se transcribió. Por ejemplo, aquí vemos que me transcribió esto. Hola, ¿cómo estás? Esta es la primera vez que hablo en español, donde me dice que usó 56 tokens de input, 19 de output, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente nos da la transcripción. Pero el modelo Whisper 1 nos puede dar algún otro tipo de formato de salida, como puede ser un texto directo, como puede ser un SRT, un verbose.json o un BTT. La principal característica de estos tres, que son SRT, verbose.json o BTT, es que son unos formatos de salida en los cuales vamos a tener más información, más que solo el texto. En particular, SRT y BTT son archivos o formatos de texto que son bien utilizados a la hora de hacer subtítulos, donde yo voy dándole bloques de texto, indicándole en qué segundo debiera aparecer y en qué segundo debería desaparecer este bloque de texto.
Y Verbose.json es muy similar a esto, pero en vez de tener solamente un texto enorme que tenga toda esta información, el Verbose.json va a tener un JSON en el cual pueda ser un poco más programable, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, el modelo Whisper 1, yo le pasé que me respondiera en Verbose.json, donde este Verbose.json vemos que tiene toda esta información. En particular, me lo hizo en un solo bloque, pero me dijo que me está dando mucha información. Hay información que la verdad no estoy tan claro qué es, pero lo importante es que aquí, por ejemplo, nos da este texto que nos dice que parte de, el segundo cero y termina en el 5. Entonces aquí si tuviéramos un texto más grande, por ejemplo un audio que durara 5 minutos, podríamos dividir este mismo audio en un formato más tipo subtítulos o en este tipo de JSON, en el cual después podríamos iterar y hacer algún guardado en caso de que quisiéramos, por ejemplo, generar subtítulos. Que bueno, es el caso más estándar para este tipo de APIs. Eh, Darwin. Consulta. ¿Esto detecta, o sea, el modelo detecta como personas o hablantes en la conversación? Si es que fuera ese el audio, o es solo como un texto plano completo. Sí, en este caso solo es un texto plano. Solo va a identificar una vez, solo hace una transcripción. Por tanto, solo un único texto. Sí. Ah, perfecto. ¿Y hay algún modelo que pueda detectar como conversaciones en este caso? La verdad desconozco. O sea, tiene que haber dado que hay varias aplicaciones que ofrecen esas funcionalidades. Claro. Pero la verdad desconozco cuál lo ofrecen. No sé si alguien ha usado alguno de esos modelos que detecten personas o diferentes gente hablando en un mismo audio. Lo consultaba pensando, por ejemplo, en el caso de cuando uno está en Google Meet, por ejemplo, y lo pone a transcribir, aparece de repente como los, no sé, los compromisos que adquirió algún hablante, por ejemplo, algún Claro, participante de la reunión. Pero no sé claro, si igual lo hay. hará porque, disculpa que te interrumpa, no sé si lo hará porque como que toma distintos como audios aparte, digamos, y los procesa como todo en diferentes modelos, Eso. eh, o lo toma todo como un audio general. Al menos, por lo que tengo entendido de todo esto que son de Meets, de reuniones, ya sea Google Meet, Zoom, todo esto, al final piensa que cada persona está teniendo su propio micrófono, su propio audio. Y podemos incluso ver, por ejemplo, que solamente mi cara está siendo como resaltado con este cuadrado de que estoy hablando. Entonces Sí, eso lo puede interpretar con modelos diferentes o como ya puede etiquetar directamente ese audio a una persona. Y dado que claro. etiqueta a una persona, puede decir, ese, por ejemplo, Gabriel dijo esto y después eso lo pasa, si pasa eso dentro de un LLM, dentro de otro modelo de texto, va a poder hacer eso, ese tipo de compromisos más directos. Ah, justamente eso era lo que quería entender. Muchas gracias. Buenísimo. Vap. Perfecto. Lo último que les quería comentar tiene que ver con el tema del precio de los audios, donde en este caso también tiene que ver con cantidad de, no tengo aquí, de tokens. Y este es un poco el valor para que se hagan una idea. En este caso, por cada millón de tokens, el audio, oh, no el que les quería mostrar, aquí está. Por cada millón de tokens, aquí está. Transcription Speech Generated. Usan estas cantidades donde aproximadamente por minuto te dice que va a costar, bueno, 0,006 centavos, o sea, dólares por minuto a la hora de transcribir y muy similar a la hora de hacer ¿cómo se llama esto? El texto. En este caso es speech. En este caso aquí son 15 dólares cada millón de caracteres. Aquí es importante que no son tokens, sino que son caracteres. Para que tengan considerado que esos son los costos de utilizar este tipo de modelos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahora nosotros, usando estos tres elementos base, vamos a poder hacer una gran variedad de tipos de aplicaciones. Lo importante es que ahora podamos ir
utilizando cada API en el modelo en el momento correspondiente e ir viendo cómo vamos a ir mejorando el rendimiento de estos elementos. O sea, lo que nos iría faltando, que es lo que irá hacia la segunda sección del curso, es que la idea es que nosotros podamos mejorar el rendimiento de estos modelos, ya sea dándoles mejor información o haciendo que responda en un formato más parecido al que nosotros queremos. Vamos a poder generar herramientas externas más generalizables. Y quizás lo más relevante es el ver cómo vamos a orquestar correctamente todos estos modelos para que podamos generar funcionalidades mucho más complejas. Entonces la idea es que ahí existen varios patrones y herramientas que nos van a ayudar a hacerlo de una forma más general para, bueno, nuevamente generar herramientas más complejas. Lo que hemos visto son como las bases de cómo utilizar estas herramientas. El qué vamos a poder hacer con estas, bueno, va a depender de la creatividad que tengamos, del problema que queramos resolver. Aquí ya, bueno, hemos mencionado varios en esta misma clase que son muy diferentes, pero con elementos bien específicos de estas APIs y que lo van a ir logrando. Ya sea, por ejemplo, esto que alguien comentó de leer los PDF, leer las imágenes, o esto mismo que estamos haciendo con la API de transcripción, de poder ver como cuál fue lo que dijo cada persona en una reunión. Al final son APIs bien específicas que con estos elementos directos de la API, vale decir, mandar un archivo de esta forma o mandar una imagen directamente con la URL, nos va a ir dando información, pero el valor real que vamos a generar con estos elementos, el cómo después los vamos orquestando, cómo después los vamos juntando con nuestro resto de aplicación. Entonces, para no seguir, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, para avanzar, más vale decir. La idea es que esos son los elementos de generación de imágenes, lectura de imágenes que quería comentarles, y de cómo vamos a poder leer audios, o sea, escuchar audios, transcribir audios o generar audios en base a texto. Con estos, por ejemplo, ya vamos a podríamos empezar a hacer algunas aplicaciones que combinen más elementos, por ejemplo, que podamos hacer algún chat de voz que genere imágenes, algún chat de texto que vaya respondiéndome con audio e imágenes. Podríamos hacer diferentes elementos simplemente combinando todas las APIs que hemos utilizado. Entonces la idea es que ahora pasemos a una serie de ejercicios que les voy a dar actividades para que podamos trabajar con estos elementos y que puedan ir jugando con más configuraciones. Pero por la hora, para no cortarnos la mitad, vamos a partir directamente al break. Son las 7:40, volvemos a las 7:55. Y ahí les comento cuáles van a ser los ejercicios que vamos a hacer. Y que nuevamente eso es la idea que les sirva para ejercitar para que también el siguiente lunes, que es la evaluación que va a incorporar todos estos elementos, ya tengan una vuelta dada. Así que volvemos a las 7:55. Sí, eso, vamos volviendo. Perfecto. Bueno, antes de pasar a los ejercicios de la actividad, la idea es que puedan ejercitar y ir probando las diferentes APIs con ejercicios más prácticos para que vayan quizás resolviendo dudas o probando más diferentes tipos de configuraciones y que podamos aprovechar los créditos que estamos dando dentro eh, como del curso para que puedan probar esas diferentes configuraciones y ver qué tipo de cambio van dando. Creo que van a aprenderlo mucho mejor así que si yo empiezo a decirles todas las configuraciones. Pero antes de eso, bueno, habían dos dudas que quedaron, o sea, una duda que quedó pendiente que tiene que ver con clonar voces y otra que tiene que ver con, lo último hablamos de reconocer personas dentro de la voz, que aproveché este rato para dar una vuelta y, bueno, a nivel de crear voces, en este caso les comenté que se podía crear voces dentro de OpenAI, pero aquí ellos tienen una guía un poco más detallada de cómo hacerlo. Lo más importante de esto es que tenemos que pasar diferentes audios eh, que, bueno, le permitan en este caso a OpenAI a crear la voz. En este caso, OpenAI va a usar como un modelo de interpretación interna para poder crear la voz. Entonces no te va a dar acceso como a que uno lo haga localmente o uno lo haga con diferentes voces, sino que uno le pasa el audio y él va a poder permitirte crear la voz y usarla dentro de su API. No te va a dar como el archivo que es tu voz. Y en este caso necesitamos principalmente dos tipos de recortes, de grabaciones, donde vamos a tener que primero mandar un audio de consentimiento de voz y luego audios de ejemplo de la voz. En este caso, lo importante es que
el audio de consentimiento tiene que estar, bueno, en algunos de estos idiomas y leer esta frase textual. Por ejemplo, en español es, soy el propietario de esta voz y doy mi consentimiento para que OpenAI, bla, bla. Entonces, al leer este texto, OpenAI va a saber que uno con esta voz está dando el consentimiento y por tanto va a permitir que uno después envíe una parte de la voz para poder generar el audio. En este caso después se tiene que hacer vía la API de OpenAI, donde aquí lo estamos haciendo en base a Curve, ahí en la terminal. Y lo importante es que aquí estamos mandando, por un lado, que estamos mandando el consentimiento, en qué idioma está el consentimiento y cuál es la ubicación del archivo localmente del, del audio de consentimiento. Y por otro lado, después uno tiene que mandarle cuál es el ID del consentimiento que uno acaba de crear con el ejemplo de la voz que uno le está mandando. Es importante que este ejemplo de la voz tiene que ser un poco más largo. La idea es que sea al menos 30 segundos de la persona hablando. Uno le puede mandar varios samples, varias muestras de esta voz. Y en base a eso, OpenAI te va a crear un Voice ID que después uno lo va a poder utilizar. En este caso, nosotros, como veíamos en la documentación aquí, nosotros teníamos este set de voces que uno puede utilizar, que están directamente dentro de OpenAI. Bueno, en caso de que uno quiera usar una voz custom, te va a dar cuál es el ID y uno lo podría enviar en caso de que exista. Por otro lado, si es que uno está dentro de la plataforma de OpenAI, uno puede, este es el dashboard cuando hacen login, pueden entrar a este dashboard y pueden hacer algunos ejemplos, algunas muestras dentro de OpenAI. En este caso, en la parte de audio, por ejemplo, en text-to-speech, le aparece un listado de todas las voces que hay. En caso de que todo haya salido bien con la generación de su voz, va a aparecer aquí otro elemento más para emitir un audio con la voz que vieron. Entonces, se puede clonar una voz, se puede crear una nueva voz dentro de OpenAI. Es importante tener una voz que tenga este texto explícito de consentimiento y después un par de muestras de la persona hablando. Eso entonces por un lado para crear una nueva voz. Nuevamente ahí uno va a poder utilizar dentro de OpenAI esta nueva voz. No en cualquier otro modelo va a poder utilizar esta voz. Este es el formato específico para OpenAI. Y por otro lado, una pregunta que había salido era acerca de el reconocer diferentes personas hablando dentro de un audio. Y efectivamente aquí estoy, de hecho no lo sabía, en OpenAI lanzaron en noviembre o a fines de octubre o noviembre del año pasado esta nueva función de Speaker Diarization, donde un poco lo que hacen es reconocer quién está hablando dentro de esta transcripción e ir indicando diferentes segmentos con diferentes oradores. Lo importante de esto es que uno tiene que mandarle cuál es el audio del archivo completo. En este caso aquí se está enviando tal cual lo estábamos haciendo recién con la API de Transcribe. Pero en el modelo uno tiene que usar un específico, que en este caso es el GPT-4o Transcribe Diarize. Y con eso va a permitir que se identifiquen diferentes agentes dentro, diferentes oradores dentro de esta voz. Y importante que uno puede mandar aquí en este extra body hasta cuatro, si mal no recuerdo, hasta cuatro personas o cuatro oradores que van a estar hablando, donde uno le puede indicar cuál es el nombre de este orador y un audio de ejemplo de cómo habla esa persona, que tiene que ser de entre 2 a 10 segundos. Sí, hasta cuatro referencias. Entonces, efectivamente, con esto uno podría, si es que uno tiene un audio donde hablan más personas, uno podría hacer que se transcriba y que el mismo transcribe detecte quién está hablando, siempre y cuando no supere las cuatro personas que estén hablando dentro de este audio. O al menos solamente esas cuatro personas va a poder definirle un nombre más preciso. Y dentro de la respuesta, como se ve acá en transcript, va a ir entregándote un objeto de segments que uno puede iterar, que va a ser como las diferentes secciones del texto, donde aquí te va a indicar quién es el speaker, que ves el que lo reconoció en base a esta información que le diste, cuál es el texto y los tiempos de inicio y final en el audio. Así que con esos elementos podríamos, bueno, trabajar con un poco más con audio, que son las cosas que quedaron pendientes. Em, por lo que vamos a poder hacer estas transcripciones con oradores específicos o también vamos a poder clonar nuestra voz. Así que
lo pueden terminar de revisar. Otro elemento importante también que se me olvidó comentarles dentro de lo que estábamos trabajando de la app de imágenes. Uy, subí. Lamento eso. Eh, lo que les quería comentar es que, claro, dentro de OpenAI también hay más funciones que uno puede estar haciendo en diferentes otros modelos. La idea es que dentro de este curso vimos las básicas que tienen que ver con texto, imagen y audio. Un poco porque esas son la base con la cual van a poder generar diferentes tipos de aplicaciones y con la cual también van a entender cómo trabajar con esta API, cómo interactuar con OpenAI. Y luego ya el resto va a seguir siendo un poco más de lo mismo y va con un par de nombres cambiados. Em, que nombres cambiados y luego van a poder, con algunos nombres cambiados y con parámetros específicos, pero que dado que ya entienden cómo están funcionando los de texto, imagen y audio, el resto va a ser muy similar. En particular, por ejemplo, dentro de modelos específicos, también dentro de OpenAI está la generación de videos, que aquí utilizamos Sora, y que tiene un formato muy similar, por ejemplo, al de generación de imágenes o audio, ¿verdad? Es decir, modelo y el prompt, y esto va a generar el video. Em, Así hay un par más de diferentes elementos que uno puede ir realizando, que, bueno, la idea es que con esta base puedan entender cómo trabajar con ella y después puedan seguir indagando dentro de OpenAI u otro proveedor de LLM para poder trabajar con estos. Sí, consideración, en este caso, por ejemplo, Sora es bastante más caro, así que si no lo vamos a usar dentro del curso. Perfecto. Aquí en este caso, Cristóbal Cares menciona este error de que la organización no está verificada. Felices que alguno más también lo valida si es que le está dando. La organización en este caso de Educación Profesional en Ingeniería UC debiera estar verificada. En este caso, como yo estoy usando la API de ahí, como todos los proyectos dentro de esta organización deberán de poder. Así que muy probablemente si es que a alguno más le sale ese error, probablemente están usando una API key que no es de la que les pasamos de Educación Profesional. En caso de que quieran utilizar la suya propia, hay que ir a hacer un proceso de configuración que en verdad es ir al link que le entrega ese modelo y les va a pedir verificación que tiene que ver con documento de identidad. Es bastante fácil de hacer, así que si quieren validar su cuenta pueden hacerlo, pero también pueden usar la de la plataforma. Si es que hay más personas que le esté pasando y que estemos seguros de que estamos dentro de la organización, lo podemos revisar. Cristóbal, lo podemos revisar. Bueno. Buenísimo, entonces les voy a comentar de la actividad, bueno, que está dentro de la diapositiva, así que me imagino que ya la deben haber visto. Pero la idea es que podamos trabajar con diferentes elementos en los cuales podamos utilizar la API de fotos para leer y para hacer dibujos, para generar imágenes, que luego podamos trabajar con la API de audio, con la cual podamos hacer este proceso en el cual podamos transcribir texto, generar voces y hacer una combinación entre ellos. Y por otro lado, juntar un poco todos los elementos después, donde en base a podamos trabajar con audio, texto e imágenes al mismo tiempo. Dentro de lo que es el trabajo con fotos, propongo estas cuatro interacciones. Las voy a leer todas y después reviso con ustedes por separado, Cristóbal y Pablo, para ver que esté funcionando todo ok. Primero es, lee una boleta y guarda en un JSON estructurado todos los elementos. La idea es que aquí puedan usar la API de responses, entregando la foto y utilizando response format de JSON esquema, con un esquema estructurado en el cual puedan, bueno, mostrar los datos de una boleta dentro de un JSON. Aquí estamos mezclando imágenes y el response format. Luego genera un logo para una empresa. Usa el tipo de mercado que más te guste, da instrucciones simples. Si no te gusta el resultado, itéralo. La idea es que generen un pequeño prompt de instrucciones en el cual puedan ir generando logos. Les recomiendo que prueben diferentes modelos, ya sea DALI 2, DALI 3 y GPT Image 1, para que vean cuáles son las diferencias a la hora de generar logos. En particular, por ejemplo, DALI 3, perdón, en su momento era bastante bueno igual generando logos, entonces pueden ir comparando cómo funciona con DALI 3 versus Image 1 para notar algunas diferencias.
En base a texto, genera un diagrama de flujo de tu e-commerce favorito. Luego lee el diagrama como imagen y solicita que te mejore el flujo. Vale decir, aquí estamos pidiendo que generemos una imagen de un diagrama de flujo, algo más estructurado, ¿cierto? Y luego que lea esa imagen y te interprete ese modelo, ese flujo y lo pueda mejorar. La idea es que podamos ir trabajando de idas y vueltas con texto e imágenes para que nos sentamos muy cómodos al final trabajando con texto e imágenes. Y finalmente genera una imagen publicitaria. Dado en el contexto de un mercado, genera tres fotos para una campaña publicitaria. Luego elige las que más te gusten y genera una imagen combinándolas. Bien sencillo. La idea es que puedan usar otras configuraciones como puede ser el número de imágenes a generar, donde puedan dar un contexto y decir que, por ejemplo, genere tres imágenes. Y luego, dado las que a ustedes más les gusten, le pasen todas las que les gustaron como input para que genere una nueva imagen. Nuevamente, hacer varias idas y vueltas de texto e imagen para que puedan sentirse lo más cómodo trabajando con fotos. Luego de esto, la idea es que podamos trabajar con audios. En primer lugar, entrega un audio de una solicitud o tarea. Luego genera un output estructurado que indique la acción solicitada y qué elemento debe estar. Por ejemplo, un audio que diga quiero comprar paracetamol y que luego, dado que transcribes este audio, lo puedas pasar por la API de responses y estructurarlo a algo tipo acción es comprar y elemento es paracetamol. Entonces, en base a un audio, determinar cuál es la acción y cuál es el elemento, utilizando primero la transcripción y luego la API de responses. Luego, genera un archivo de subtítulos para una canción. Debe estar en formato SRT. La idea es que puedan descargar alguna canción de donde sea, le puedan pasar ese MP3, ese WAV, el formato que soporte, en este caso OpenAI, recomiendo con MP3, que le puedan generar la transcripción con SRT. Ahí pueden validarla y ustedes ir viendo cómo, bueno, escuchar la canción y ver que la transcripción funcione correctamente. Y un último es generar un chatbot de conversación por audio. La idea es que se lo sugiero bastante hacer, en el sentido de que, bueno, es muy útil y les voy a dar unos utils un poco más a las 8:30, que tiene que ver con cómo podemos grabar un audio en Python para después poder ejecutarlo y guardarlo y seguir utilizándolo. La idea es que con esto puedan generar un chatbot por audio, entonces que ya no estemos escribiendo con texto, sino que nosotros grabemos un audio, este se procesa, envía una respuesta y lo transforma a voz para nosotros después poder seguir conversando a nivel de voz. Y luego, juntando todo, la idea es que primero vamos a dar una canción, lo mismo que hicimos el subtítulo de antes, pero ahora en una canción la idea es que generemos un retrato que represente la letra. Vale decir que hagamos una transcripción y luego en base a esa transcripción y algún otro prompt, generar una imagen. Luego, hacer que OpenAI interprete la imagen generada y que genere un poema de dos estrofas. Y la idea es que el script deba leer ese poema en voz alta. Nuevamente, cómo ir integrando los diferentes modelos para que genere un flujo más complejo. Y similar al último de voz, en este caso un chat de voz, pero en este caso que sea para generar un retrato hablado. La idea es que genere un asistente que recopile información de cómo es una persona y cuando uno le indique que no tenga más detalles, que haga el retrato que describe. Esto vale decir que sea solamente interacciones por voz, es decir, uno hablarle y que el bot te hable en el cual yo le doy concepto, alguna información. El bot tiene que saber cuál es la información base que necesita para generar este retrato hablado. Así que te va a empezar a solicitar más información, tal como hicimos con la recopilación de datos para el currículum, para la guía de ejercicio, para ¿cómo se llama esto? Receta de nutricionista, cualquiera de esos. Hacer esta misma recopilación de información, pero ahora solo a nivel de voz. Y una vez tengamos toda la información recopilada a nivel de voz, pasársela para que genere un retrato hablado. Entonces, esos son los ejercicios que les propongo que hagamos. Entonces, la idea es que vayamos directamente con los de foto, que puedan probar diferentes configuraciones, algunos parámetros adicionales. Y nada, después sigamos con los de voz. Ahora, en un rato más, yo creo que 8:30, 8:40, terminando de resolver los problemas más específicos, les voy a subir a la plataforma del curso unos archivos de YouTube y les voy a enseñar a utilizarlo para que puedan generar estos inputs de audio.
Así que eso, la idea es que ahora podamos trabajar, así que voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación para ver las... Ahí sí. Hola, perdón la interrupción. Aquí, como les comenté antes, la idea es que ahora les iba a subir un archivo para ver el tema de los audios. Entonces, ahora igual habilité la grabación para que quede disponible después en... ¿Cómo se llama esto? Que quede disponible dentro bueno, de la grabación del curso y que si lo necesitan lo puedan revisar. Lo importante es que aquí les dejé dentro del material complementario este audio utils que les va a permitir, o sea, es un archivo que va a tener unas funciones que van a permitir grabar y reproducir audios. Entonces eso les puede servir en caso de que quieran hacer este chatbot de voz. Y para mostrarles un poco cómo funciona, lo que les subí tiene estos cuatro archivos. Un archivo audio.py que contiene todas las funciones que necesitan. Un archivo main.py que aquí se ve un poco cómo se importa el archivo en caso de que uno lo quiera usar desde otro lado. Un archivo requirements.txt que tiene las dependencias necesarias para poder trabajar con estos archivos. Y un archivo temp.wav que es el archivo de prueba con el cual probé que funcionaba y la verdad se me olvidó borrar antes de subir. Así que tienen mi voz. Bueno, pero importante para poder utilizarlo es que, como siempre, bueno, aquí yo trabajo con estos ambientes virtuales, así que voy a generar mi propio ambiente acá para poder instalar las dependencias necesarias para trabajar con este audio. Para poder trabajar con este audio, tenemos que instalar estas tres dependencias. En este caso, la idea de estos archivos requirements.txt es que nos van a ayudar a documentar cuáles son las dependencias que necesitamos y en qué versión mínima tienen que estar para que este proyecto funcione. Entonces nosotros podemos utilizar una utilidad de pip, que pip era la herramienta que utilizamos para instalar las dependencias, ¿cierto? Para que nos ayude a instalar estas librerías. Donde en este caso lo que tenemos que hacer es esta... Uy, se me olvidó activar el ambiente, perdón. Ahí sí. Tenemos que hacer esta línea de comando que es pip install-r y después el nombre del archivo. Lo dejé en el chat de todas formas. Donde esto lo que va a hacer es que va a ir a buscar todo lo que está dentro del archivo de requirements y va a instalarlo dentro utilizando pip. Otra forma de haber instalado esto es ir uno a uno, decir pip install sound device, SSIPy, etcétera, etcétera. Pero con un archivo de requirements queda un poco más ordenado. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo aquí voy a poder ejecutar mi archivo main, donde el archivo de grabar primero lo que hace es que me va a decir que está grabando y que cuando presione Enter se va a detener la grabación. Entonces ahora todo lo que estoy diciendo se va a estar grabando y cuando presione Enter se va a terminar de grabar y luego se va a reproducir ese audio. Grabar primero lo que hace es que me va a decir que está grabando y que cuando presione Enter se va a detener la grabación. Entonces ahora todo lo que estoy diciendo se va a estar grabando y cuando presione Enter se va a terminar de grabar y luego se va a reproducir ese audio. Bueno, entonces efectivamente ahí se ve que se reprodujo el audio. Entonces primero está la grabación y después la reproducción. Estas dos funciones por defecto lo que están haciendo es guardando el archivo en este temp.wav. Ahí hace cosas que no da lo mismo. Pero lo importante es que te crea este archivo temp.wav. Entonces, si es que ustedes quieren utilizarlo, bastaría con que usen la función de record audio. Va a generar este temp.wav, que después si lo abren con la función clásica de Python, que sería open temp.wav, el formato de lectura, van a poder pasarle esto a OpenAI para hacer la transcripción. Entonces, eso, esta herramienta ya está subida dentro de la plataforma, entonces si la quieren usar para después probar y jugar con un chatbot de AI voz, pueden hacerlo. Así que cualquier duda me van comentando.